Estamos ya en el estudio de Aire Fresco con nuestro entrevistado de hoy. Él es investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC y es también investigador de un nuevo centro, el Centro de Biomedicina de Magallanes, el CEBIMA. Rodrigo del Río, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hablemos de este centro de excelencia de biomedicina en Magallanes. Es un centro de investigación nuevo que entiendo está muy relacionado con justamente, no es casual, digamos, su localización, tiene que ver con la ciencia que se puede hacer específicamente investigando y trabajando en esa región, ¿no? ¿Qué hay de especial ahí que lo hace un buen lugar para hacer ciencia? Bueno, eso es una muy buena pregunta, y la verdad es que la región de Magallanes per se tiene un potencial único. ¿No? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, las cosas vivas de la región, tienen que tener una capacidad particular para poder desarrollarse y mantenerse en un clima extremo. ¿No? Esto, el clásico ejemplo que te puedo dar es, imagínate un tomate de la zona central, en un clima privilegiado, ¿cierto?, entre los valles transversales. Para él la vida es simplemente fácil. Sin embargo, ese mismo tomate, coloquémoslo en la región de Magallanes. Aún existe. Por lo tanto, las propiedades que tiene que tener esa planta tienen que, o están, mejor dicho, ligadas a la expresión de ciertas moléculas antioxidantes, moléculas con alto poder antiinflamatorio, que potencialmente pueden tener un uso en salud humana. O sea, todos los mecanismos adaptativos que tienen los organismos, ya sean específicos de la zona o que en otros lados no los tienen, digamos. Exactamente. Y eso es lo que a nosotros nos llevó a pensar en esta macro idea de ir a buscar nuevos compuestos que puedan salir de la flora nativa, por ejemplo, que está en el clima de la región de Magallanes per se, clima subantártico, incluso antárticos, que puedan ser las drogas del futuro para el tratamiento de las patologías humanas. Y entiendo que en esa línea hay ya unos desarrollos interesantes. Convengamos y comentemos que quien está a cargo de dirigir el centro es el Premio Nacional de Ciencias Nivaldo Hinestrosa, quien ha estado en este programa varias veces, y cuya principal investigación tiene que ver con Alzheimer, ¿no? Exactamente. El profesor Hinestrosa, como tú lo dijiste, ha hecho una carrera notable en el área de las enfermedades neurodegenerativas, principalmente Alzheimer. Y nosotros venimos a contribuir un poco con otra área que es muy importante, que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares hoy día a nivel mundial son la causa número 1 de muerte. Y lamentablemente todavía no existen buenos tratamientos para todo el gran abanico de consecuencias cardiovasculares de muchas patologías. Es muy importante destacar también que para pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, tienden a sufrir también problemas cardiovasculares importantes que incluso se relacionan con la muerte de los pacientes. O sea, afecta a todo el sistema finalmente. Exactamente. ¿No? O sea, hay que pensar en esta red de vasos sanguíneos que están nutriendo cada una de las partes de tu cuerpo, también tu cerebro. Por lo tanto, es uno de los blancos importantes quizás para mejorar la calidad de vida, incluso en enfermedades que no están siempre relacionadas con el sistema cardiovascular. Ahora, hablemos de eso porque las enfermedades cardiovasculares tenemos yo creo que tenemos la impresión de que sabemos mucho porque hemos escuchado mucho tiempo, es muy tradicional hablar de eso, de hablar como de la prevención y la alimentación y todo eso, pero quería preguntarte qué es lo que hemos aprendido en el último tiempo al respecto, qué mitos se han caído y qué cosas nos han iluminado más sobre estas patologías. Bueno, yo creo que lo principal es que durante la larga historia de la investigación en biomedicina, en el área cardiovascular, siempre se ha pensado en este concepto medio organocéntrico, es decir, una patología cardiovascular tiene que tener involucrado el corazón. Por lo tanto, la mayoría se ha interesado en tratar el corazón como tal. Pero hoy nosotros estamos dándole un pequeño twist a esto. Nosotros estamos olvidándonos de esta versión que se llama la visión cardiocéntrica. ¿Y por qué? Porque resulta que el cerebro es el principal regulador del cómo tu corazón late minuto a minuto. Por lo tanto, nosotros creemos que quizás controlando el cerebro, tú también puedes mejorar la patología cardíaca o la patología cardiovascular. Por lo tanto, es un nuevo enfoque. Y eso es lo que nosotros venimos, a tratar de empezar a crecer y hacer conciencia de este nuevo concepto.
Ahora, respecto de eso, entiendo que hay no solamente la gracia de estar trabajando y haciendo ciencia en Magallanes, no solamente tiene que ver con lo que me mencionabas hace un rato, que es buscar los mecanismos adaptativos de organismos que nos puedan enseñar y podamos como extraer ya sea proteínas u otras subproductos, ¿no?, de estos organismos, sino que también al estudiar la población humana en Magallanes podemos sacar conclusiones que no tenemos o que es más difícil sacar en otras zonas, ¿no? ¿Por qué es eso? Sí, eso es, bueno, exactamente, es un privilegio estar en la región de Magallanes y particularmente en Punta Arenas, porque ocurre una cosa que no es tan simple en otras regiones del país. Por ejemplo, la población se atiende en un solo centro asistencial, que es el Hospital de Magallanes. Claro. Y cuando tienen que ir a terapias, por ejemplo, van a un solo centro de rehabilitación. Por lo tanto, si uno quiere estudiar la población, si uno quiere empezar a ver qué es lo que está pasando con cierta patología, uno habla de que tienes una población cautiva. Yeah. Por lo tanto, tú los puedes seguir en el tiempo. Nosotros estamos haciendo estudios que ya llevamos más o menos 2-3 años con niños, que los tomamos cuando tenían 12 meses de vida. Y los estamos estudiando. ¿Niños que tienen alguna patología o no necesariamente? Niños que tienen una patología de base que no se sabe muy bien el por qué, pero se sabe que compromete su sistema cardiovascular en la adultez. Perfecto. Entonces nosotros los tomamos cuando están recién nacidos, caracterizamos qué es lo que les está pasando y ahora los estamos siguiendo cada 12 meses. Por lo tanto, estamos viendo cómo es el desarrollo de esto hacia la adultez. Qué interesante, porque eso me imagino que es de muy largo plazo y van a tener una vida de estudio clínico, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos. Y justamente, te puedo decir que ese tipo de estudio en Santiago, Concepción, Valparaíso, es casi imposible de desarrollar. Perderías al 80, al 90% del paciente. Sí, pues es muy especial. ¿Y qué es lo que esperan ahí como, qué tienen identificado como focos, qué esperan como detectar, caracterizar? Nosotros hemos detectado hasta ahora que esta población de niños está en lo que uno podría decir en riesgo cardiovascular, ya que su control nervioso del corazón está inhibido. Lo que nosotros estamos tratando de evaluar es cómo esta pérdida del control va evolucionando en el tiempo. Y frente a esto hemos tomado algunas estrategias que son básicamente de estimulación de vías neuronales gracias al ejercicio físico. Y para eso contamos con un aliado estratégico también en la misma región, que es el Centro de Rehabilitación del Club de Leones, Club del Sur. ¿Ya? Ello es, básicamente, para que la gente pueda entender, es la Teletón de la región de Magallanes. Perfecto. Es un centro que atiende a toda la gente, es gratuito para la gente, hacen una labor extraordinaria y, como te digo, la gente que después del hospital sale con un diagnóstico, se atiende el 100% en este centro. Por lo tanto, los podemos ir siguiendo cada vez que tienen que ir a sus respectivos controles por cualquier otra cosa. Ahora, quería volver un poco a un punto que mencionabas antes, que tiene que ver con el cambio de enfoque, ¿no?, a la hora de estudiar enfermedades, que es algo que hemos constatado en conversaciones, en entrevistas con distintos científicos de muy diversas áreas, que uno ve que cada uno de las áreas de investigación ha sufrido o ha experimentado un cambio de enfoque importante producto de esta necesidad evidente de la transdisciplina, ¿no? Exacto. Quería preguntarte cuánto de eso lo ves replicado en tus otras investigaciones, en el Centro de Envejecimiento CARE-UC, que es otra de tus afiliaciones, o cómo ves que ha ido cambiando en general la investigación científica producto de estos cambios de paradigma. Yo creo que era algo más bien esperable en el tiempo, porque es lógico que cuando tú quieres estudiar algo, lo primero que tienes que hacer es estudiar bien cómo funciona eso solo. Ese foco en particular. Partamos entendiendo cómo funciona el corazón. Claro. No nos vamos a meter en el resto. Pero después que ya sabes o tienes un buen entendimiento, estamos hablando de decenas de años estudiando esto, tú dices, oye, pero parece que el corazón, si bien es importante, no funciona desacoplado de los pulmones. ¿Cómo es la interacción pulmón-corazón? Y después se empiezan a sumar los otros actores. Por ejemplo, esto es una cosa que va a seguir pasando. Ahora, lo interesante que me ha pasado, sobre todo en lo que estamos haciendo en el Centro de Envejecimiento y Regeneración, es que en patologías que de repente no tenían una concepción específica, empiezan a sumar. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, que es mi foco principal, nunca se había estudiado el deterioro cognitivo que tienen los pacientes, porque lo tienen, está reportado en la literatura, pero nunca nadie ha pensado que capaz que es consecuencia de la misma insuficiencia cardíaca que el paciente no se toma la pastilla, porque se le olvida.
Ajá. Y teniendo al profesor Inestrosa ahí que estudia Alzheimer, pérdida de memoria, se nos ocurrió armar un proyecto en conjunto para estudiar en modelos preclínicos qué era lo que pasaba cuando tenías la insuficiencia cardíaca. Y efectivamente, un trabajo que acaba de ser aceptado para publicación, nosotros encontramos que existe un deterioro cognitivo y que no está relacionado con ninguna pérdida de neurona del hipocampo, que son las relacionadas a la memoria. Claro. No hay proteína tau, no hay beta-amiloide, es un problema de conexiones neuronales la que aparentemente está llevando a ese modelo de patología a tener problemas cognitivos. Por eso siempre se van a ir sumando nuevas aristas. Y por lo tanto, la creación de este centro, por ejemplo, como CARE-UC o como el Centro de Biomedicina de Magallanes, que estábamos comentando hace un rato, es el modelo que uno ve que se está siguiendo, ¿no? Que en términos de crear centros que ya son multidisciplinarios y que empiezan a encontrar puntos de conexión no a través de el cuantología, sino que no a través de la especialidad, ¿cierto? Sino que a través justamente del cruce, ¿no? Exactamente, y eso es lo que, bueno, una de las características de CEBIMA. O sea, tenemos a un destacado científico nacional, Premio Nacional de Ciencia, experto en Alzheimer, con un investigador un poco más joven que lo que hace son enfermedades cardiovasculares, un enfoque un poco más novedoso. Tenemos al doctor Mancilla, que es vicerrector de la UMAC, que él estudia algas. Él ha estudiado los ciclos de vida de las algas. Entonces, está incorporado dentro de CEBIMA. ¿Por qué? Porque él nos puede entregar información muy valiosa de qué tipo de algas podrían ser potencialmente beneficiosas para su uso o aplicabilidad o extracción de compuestos para patologías, como digo yo, de estas que no son transmisibles. Y otra barrera que parece estar cayendo a través de investigaciones como esta es aquella que relacionaba el ir a buscar ingredientes naturales como con la medicina tradicional y por lo tanto pseudomedicina vista por la medicina occidental tradicional, y se ha revalorizado, ¿no? Ese potencial de encontrar lo que uno busca no en el laboratorio, sino que en las plantas, por ejemplo, o en las algas. Bueno, efectivamente, como te decía al principio, nosotros creemos que las respuestas pueden estar en estos mecanismos de defensa adaptativos, que por lo general son millones de años, son procesos evolutivos, genéticos, que le dan ese beneficio a esa planta. Ahora, de todas maneras, igual hay que tener ese compuesto, sin duda, extraerlo y después justamente sintetizarlo. No hay que tratar no es cosa de hacerse un tecito. Digamos. No, claramente no. Y tampoco queremos dar la impresión de que nosotros vamos a ir a eliminar todas las plantas de la Patagonia para poder buscar los compuestos. Sí, no, lo que encuentro interesante es que también con todo lo sobreexplotado que uno de repente asume que está todo el mundo, uno ve que hay partes no por explotar, sino que por investigar, por caracterizar. Estamos hablando de una zona que, no sé, desde Darwin que lo viene caracterizando y dibujando, y seguimos encontrando cosas, y eso es fascinante de la ciencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha permitido el avance de la ciencia, justamente la creación de estas preguntas que antes uno puede pensar que no eran lógicas. Hoy día las estamos haciendo un poco más reales y tangibles para el mundo de la ciencia. Rodrigo del Río, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC y del flamante Centro de Biomedicina de Magallanes, CEBIMA. Además, una excelente noticia en términos de la descentralización de la ciencia, que también es un tema importante, no por un asunto regionalista, chauvinista, sino que justamente por el valor que uno puede ver, que uno puede aprovechar en todo nuestro territorio, ¿no? Que no es solamente el alimenticio, sino que también en la ciencia. Rodrigo del Río, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a escuchar a The Ramones. Esto se llama Baby, I Love You.